Este, pero fíjate, pues se atravesó la pandemia. Sí, eso está pesado. Fue un tema enorme, porque mi trabajo o sea, de doctorado era en laboratorio. Era todo experimental y esa era la idea, ¿sabes? Como que toda mi estancia estaba planeada de acuerdo a trabajo de laboratorio. Entonces llega COVID y no puedes meterte y no puedo meterme en el laboratorio. Entonces, obstáculo de nuevo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te adaptas. Entonces, te adaptas. Mi supervisor empezó un link con un ex estudiante de la Universidad de Durham, Andrew Crosland, una persona brillante, que él ha trabajado en instalaciones de paneles solares en islas remotas. Oh. En Nueva Zelanda, por allá. Mucha experiencia práctica. Sí, no, increíble tipo, muy, muy preparado, muy, muy inteligente y muy fácil de hablar con él, ¿sabes? Muy, muy, a pesar de todo su conocimiento, muy humilde. Entonces, él empezó a hablar con él, mi supervisor, y tenían la idea de crear como un modelo tecnoeconómico como para hacer proyecciones de celdas solares orgánicas, de los precios, de cómo esto podría tener diferentes impactos en diferentes partes del mundo y así. Entonces, como Andrew ya tenía esta base de las celdas comerciales, de los paneles comerciales, pues había ahora que hacer la parte de la investigación para ver cómo nosotros metíamos la parte de las celdas pues que estaban emergiendo, ¿no? Y ahí entró todo mi área de estudio de hacer un literature review muy grande, empezar a hacer cambios al modelo, empezar a hacer diferentes análisis y toda esa parte, lo bueno es que pues lo podía hacer como home office, o sea, no tenía que ir a un laboratorio para hacer toda esa parte. Y ahí fue como cuando empecé yo a fusionar la parte del conocimiento práctico del laboratorio, todos los hallazgos que había tenido, con la parte teórica, para meterlo a la parte teórica y crear este modelo y empezar a hacer proyecciones y todo eso. Y la verdad que, o sea, fue increíble porque ese no era el plan. Y de esa parte se volvió pues una parte. Aprendí mucho que no lo tenía. Fíjate, como, no lo imaginaba. Sido otra cosa. Ajá, hubiera sido un doctorado distinto. Sí. Y me enseñó muchas cosas también, por ejemplo, o sea, a trabajar de diferentes formas. Por ejemplo, a trabajar a solas por mucho tiempo. Pues estar encerrado. Sí. Y es ver una psicología diferente que tienes que tener. Ajá, ver cómo te mantienes bien, o sea, estable y mentalmente. Avanzando mentalmente. Sí, sí, porque sí. Esa, o sea, fue una complicación. Es otro reto, el frío. Frío y soledad. Es una combinación medio peligrosa. Sí. Y frío, soledad, estudio. Sí, fíjate, lo que me ayudó mucho en ese tiempo es que en el edificio donde yo vivía, porque para ese entonces yo ya no vivía en el college. Mi primer año fue el único que viví en el college. Claro, ya después me salí por tu cuenta. para roommates, ¿ok? Sí, para ahorrar dinero. O sea, porque pues claro. Era caro vivir en el college. Sí. Pero me encantó mi vida en el college. Yo me sentía como en una sitcom. O sea, porque nos reuníamos todos los días. O sea, yo llegaba todos los días. Porque me faltó decir que teníamos un bar. Todos los colleges tenían su bar. Sí, acá también. No todos, pero muchos. Sí, entonces nos juntábamos en el bar. Yo me sentía como que era parte de Friends o How I Met Your Mother, algo así. Qué chido, eso está súper padre. Todo dar, sí. Después hasta trabajé yo en el bar, trabajé de bartender. Oye, has tenido muchos trabajos. Sí. Y después trabajé en el centro de pruebas de COVID. ¿De qué? De pruebas de COVID. Es que porque cuando empezó toda la pandemia, pues no podías hacer nada. Entonces, o sea, estabas encerrado y solo te permitían salir si ibas a comprar, pues, comida, ¿no? O sea, cosas así, o que tenías que ir al doctor por algo. Tema de farmacia. Pues no podías andar, o sea. No era libre. No eras libre, estabas muy restringido. Lo bueno que en el edificio donde yo vivía, o sea, había varios mexicanos. Entonces teníamos como que nuestra burbuja. En ese tiempo, yo vivía, o sea,
bueno, hubo un tiempo que viví con una novia, con mi exnovia, y luego después viví con un amigo y así, pero como teníamos nuestra burbuja, o sea, sí podíamos tener contacto entre nosotros. Claro. Ajá, porque era como si vivieras como pues con tu familia, ¿no? Ya, O así. eso sí se permitía. Sí, eso sí se permitía, pero no podía ir a verme con amigos que vivieran en otros lados. No se podía. Sí estaba bien restringido aquí, ¿verdad? Sí. Y ya cuando empezaron a las vacunas y todo eso, que empezó a mejorar la situación, Sí. la universidad poquito a poquito empezó a restablecer el acceso a los diferentes departamentos y las actividades. Pero para todo ocupabas una prueba negativa Tienes que enseñar. tenías que mostrar ajá. Entonces se hacían un montón de pruebas todos los días. Y lo que hicieron fue que en diferentes áreas de la ciudad, porque la universidad está esparcida, pusieron estos como tents donde tenían Pero ¿a poco tú hacías lo de la prueba? No, yo no. Yo dije, o sea, yo hacía bueno, había como diferentes roles. Sí. Haz de cuenta que estaba como, entrabas y había muchos cubículos. Sí. Entonces era como un cuadrado, ajá, y adentro, bueno, cada cubículo estaba obviamente bien separado para que cada persona pasara, esa misma persona se hacía la prueba, te ofrecían ya el kit ahí, y todo era gratis, o sea, todo proporcionado por la universidad, no tenías que pagar por las pruebas. Sí. Entonces la gente iba, se hacía la prueba y había diferentes roles, o sea, pues estaba quien recibía en recepción, ¿no? Ese era un rol. Luego había otro rol de personas que sanitizaban. Entonces de repente me tocaba de que, ya pasó la persona, ya se hizo la prueba, voy con mi traje y ahí como ponía a hacer spray y a limpiar todo para la siguiente persona. Claro. Había otro rol que estabas adentro como del cuadro y como que estabas todo el tiempo caminando así rápido porque ibas de cubículo en cubículo y cambiabas como un pequeño cartón de color que era como verde o rojo, de que está disponible o no disponible el cubículo. Estaba todo un sistema y era bien divertido porque me llevaba muy bien, o sea, como con los que trabajaba ahí, poníamos música. Entonces, de repente teníamos nuestra playlist. El encargado decía de que, a ver, Valder, ahora tú pon la música que tú quieras. y ahí ponía. Y había días que estaba que había mucho flujo, había días que estaba más tranquilo, de repente igual me llevaba un libro, me ponía a leer, entonces estaba bien porque pues me permitió volver a socializar, que era algo como que hacía falta. Que hacía falta. Sí. Y también pues, o sea, era pues dinero, ganaba dinero porque pues era era un trabajo. Bienvenido. Ajá. Sí. Entonces era como pues una ganancia ahí muy buena y eso lo hacía a la par de que estaba todavía haciendo el doctorado. ¿Y el doctorado se terminó durante el COVID o fue un año más? No, fue un año. Ya para ese entonces, bueno, es que ya es difícil, como que los años se han vuelto bien. Para mí también se me dificulta. Está un poco nublada esa época. Sí, porque ¿Te dio COVID o no? Me dio COVID ya tiempo después, cuando ya estaba todo vacunado y ya cuando yo ya estaba yo trabajando. O sea, curiosamente yo todo el tiempo que trabajé, cuando estaba trabajando ya en la empresa en la que estoy ahorita, cuando estuve trabajando en el centro de COVID, nunca me dio COVID. Qué interesante. Sí, tenía las defensas altas, ¿no? Fíjate. Sé. Oye, pero entonces desde el doctorado te contrató esta empresa. ¿Estaba conectada con el doctorado de alguna manera? No, haz de cuenta que en noviembre de 2021 fue cuando tuve mi Viva. Entonces, sí, fue como, pues ya estaba como que cambiando todo lo de las regulaciones más estrictas del COVID y así ya estaba mejorando, pero mi Viva lo tuve online. O sea, no lo tuve en persona. Todavía estaba la restricción. Todavía estaba algunas restricciones. Ya algunos Vivas ya los empezaban a hacer en persona, pero el mío todavía decidieron hacerlo así online, que igual estuvo bien. Y fue muy, muy buena experiencia. De hecho, la de mi Viva lo disfruté. ¿Sí? Duró como 3 horas. 3 horas. ¿Cuántas personas? ¿Qué te preguntaron? Tienes un examinador interno y uno externo. Entonces, el interno es de la universidad. Te asignan a alguien que tenga conocimiento. Bueno, para los que no sepan, Viva Voce es una evaluación oral de tu doctorado. Es la defensa final. La defensa final. Haz de cuenta, escribes tu tesis. Sí. Y cuando estás haciendo tu tesis, pues ahí
tienes que tener muy buena comunicación con tu supervisor porque pues obviamente los supervisores ya han visto montones de tesis. Entonces ellos te dan muy buena retroalimentación de si tu tesis va bien o va mal, aquí cámbiale, aquí agrégale, ¿sabes? Entonces, mi supervisor increíble, el doctor Chris Groves, siento que me saqué la lotería con ese supervisor porque sé de otras personas que no han tenido tan buenas experiencias con los supervisores y es bien importante porque vas a estar con esa persona años de tu vida, dedicando mucho tiempo en tener contacto con ellos. Yo tenía una junta semanal con mi supervisor. Muy bien. Sigo el contacto con él. Hace poquito me pidió una carta de referencia para una aplicación que tenía. Se la mandé con gusto. Muy bien, muy bien. Y entonces de hecho, él me ayudó con el proceso de escribir la tesis y me ayudó con un como mock viva, o sea, como un viva de prueba. Una práctica, así de buenísimo. Que me dice como más o menos, o sea, esto te puedo... Eso rompe el hielo. Sí. Y porque a fin de cuentas, mira, si estás haciendo un doctorado, o sea, llevas tantos años dedicándole a algo, quien más sabe de lo que has trabajado eres tú. Claro. Entonces, obviamente hay expertos del tema que van a saber más de la materia. De la materia. Pero de lo que tú has hecho, tú eres el que más sabe, porque tú eres la autoridad de esa investigación. Entonces, yo lo que me enfoqué más para cuando yo estaba estudiando, o sea, en mi preparación para el viva, yo lo que más me enfoqué fue en la literatura para tratar de estar bien preparado, blindado para preguntas que salieran de lo que yo hice. Claro, o sea, porque pues, obviamente estamos viendo... De tu argumento y los posibles contraargumentos a tu... Exactamente. Yo me enfoqué en estudiar esas partes porque yo dije, lo que yo llevo trabajando esto por años. O sea, yo sé lo que estoy haciendo, pero necesito estar preparado para las preguntas. Que está increíble eso. Yo quiero hacer mi doctorado, pero con la forma en la que tengo mi vida ahora organizada, no tengo tiempo ni para Elden Ring. Sí. Entonces, siempre busco un momentito. Un doctorado en filosofía de Elden Ring. Estaría increíble. Pero no, yo lo voy a hacer sobre... quiero combinar tres cosas. Filosofía, educación e inteligencia artificial. Mi doctorado va a tener que ver con eso. Y va a tener que tener un elemento histórico también. Esas son las 4 cosas que más me interesan. Entonces, tengo que buscar algo ahí. Algún momento, va a llegar el momento. Gracias. ¿Sabes? Ojalá. No. Lo buscaré. Sí. Lo buscaré. Encontraré el camino. Sí. Pero en fin, ¿cómo te fue entonces la defensa en el viva? Me fue muy bien. La persona, el que era el revisor externo, había viajado, me comentó que ya había viajado a México para hacer como algunos experimentos. Así tenía un link con personas en Yucatán, creo, me parece. Entonces, y algo que me ayudó bastante como a librarme de cualquier tensión, que se lo agradezco al examinador externo, fue que antes de que empezáramos ya como la defensa tal cual, tuvimos una pequeña plática y fue donde me platicó esto de que él ya había ido a México, porque pues le dije que era mexicano. Y me dijo, Balder, antes de que empecemos, lo que te quiero decir es que me gustó mucho tu tesis. O sea, estoy muy feliz, está muy interesante. Entonces dice, de repente si te voy a hacer preguntas, porque es mi rol de examinador, de que como a lo mejor que puedan ser difíciles o que parezca como que estoy atacando, no es eso. O sea, no te lo tomes personal. No, es como que pues es parte del rol. Me dijo, pero el hecho de que me haya dicho eso antes de arrancar, sí. O sea, increíble. Sí. Como que jugó mentalmente muy, muy a favor. Entonces yo te relajas y ya me relajé mucho y fue como una plática muy, muy, muy amena. No lo sentí tanto como un examen, fue más como estaba conversando. Querían entender. Ajá. Y otra... hubo tal vez... Pues hubo un montón de preguntas que me hicieron. Tal vez hubo 2 preguntas que no supe responder. Y la forma de responder cuando no sabes algo es... No lo sé. Es como... no sé. No sé. Por supuesto. Son palabras mágicas. ¿Verdad? Exactamente. Porque abren la conversación. ¿Quién era? ¿Era Sócrates? Yo solo sé que no sé nada. Sí, pero que mencionaba de que la persona sabia es la persona que, o sea,
no dice cosas que no, sí, exacto. Sí, sabe. De hecho, es una frase de Heráclito, ¿no? Que sabiduría es decir lo que sabes y no decir lo que no sabes. Exacto. Algo así, sí. Que es básicamente... sí, las cosas que estás seguro de decir la verdad, ¿verdad? Ajá. No estar diciendo, no inventar. No inventar. Y eso a nivel doctoral, uno diría, no, hombre, pues uno que ya hace su doctorado ya tiene que responder todo siempre. No es cierto, al revés. Definitivamente no. Cuando no sabes, dices, esto no lo sé. Mi investigación llegó hasta aquí, estudié esto. Exacto. Y hay la famosa gaps of research, ¿no? Falta research, falta investigación ahí. Sí, y ahí dependiendo de qué sí conoces, pues hay formas de responder. O sea, como te puedes quedar en la verdad desconozco y desconozco completamente y es válido. Y también se vale. Se vale. Pero puedes decir, desconozco, pero pienso que tal vez en base a algo que sí sabes. Claro. Y puedes teorizar y así. Siempre justificando. Sí. Pero estás admitiendo que, o sea, es un pensamiento en base a conocimiento, pero no tienes una certeza. Pero lo mejor es no pues inventar. Ajá. Y eso fue pérdida de tiempo. Sí, mi supervisor me dijo eso. Me dijo, si no sabes una respuesta, no es el fin del mundo. Dice, o sea, no vas a fallar el Viva porque no sepas responder 1, 2. O sea, te van a hacer un montón de preguntas. Entonces, eso es importante saberlo. Sí, eso es clave. En cualquier mundo académico, no solo el ingenieril o el filosófico. Ajá, ¿verdad? porque nadie sabe todo. Exactamente. Sí. No, pues muy bien. Sabe. Y entonces saliste bien y ya, ¿qué te dan? ¿Qué te dan? ¿Un tipo de autorización? Sí, lo que pasa es que terminas y haz de cuenta que te dicen, bueno, danos un tiempo como para deliberar. Entonces, usualmente si haces el Viva presencial, pues te sales tú como de la habitación o se salen ellos de la habitación y como que hablan el interno y el externo. Ahí en vivo. Y deciden como en poquito tiempo. En suma apaga la cámara o te sales. Ajá, exactamente, como que sale de la sala y luego ya regresa a la sala, que fue lo que pasó. Y ya pues ellos como que hablaron y así. Y ya pues me dijeron, Balder, ya pasaste. O sea, ya... Pero tienes revisiones menores de la tesis. Entonces son correcciones que tienes que hacer para que te den el título del doctorado. O sea, todavía no termina tu programa. Pero pues eso ya es... Está de tu lado, a fin de cuentas. Sí, eso ya es trámite. La verdad, mis correcciones para la tesis eran cosas, o sea, pequeñas que no me llevaron mucho tiempo, o sea, completarlas. Hay personas que les toca hacer revisiones mayores. Y ahí sí, o sea... Cuando a alguien le toca hacer revisiones mayores, yo siento que de alguna forma el supervisor falló. Porque cómo permite el supervisor que llegue la tesis y el estudiante a ese punto de presentar el Viva con una tesis. Habla muy mal de él, ¿verdad? Sí. O de ella, sí, de la supervisión. ¿Por qué permitió llegar al estudiante a ese punto?